Canibalismo y sacrificios humanos en Europa. Esta tétrica práctica fue una de las muchas que estremecieron a las legiones romanas a lo largo de los siglos, desde la República hasta el Imperio. Y es que la herencia gala y semita de España hacía que algunas de sus tribus recurrieran a sacrificios humanos y decapitaciones, prácticas abolidas por la Ciudad Eterna en el 97 a.C. Por vivirse en España se vivieron hasta episodios de canibalismo. Son muchas las fuentes clásicas que hacen referencia a la decapitación ritual y militar en los alrededores de España. Desde el historiador Diodoro de Sicilia hasta el geógrafo Estrabón, los dos nacidos en el siglo I a.C. El historiador latino Tito Livio, al hacer referencia a la batalla de Sentinum, acaecida en el 295 a.C., destaca que los jinetes galos llevan las cabezas colgadas del pecho del caballo y clavadas en sus lanzas, mientras entonan los cánticos que acostumbran. El mismo autor insiste en que la tribu de los boyos, ubicada en el centro de Europa, solía llevar las cabezas cortadas y los despojos de los enemigos caídos a los templos como ofrenda. Luego que han limpiado cuidadosamente la cabeza, adornan el cráneo con oro y esto les sirve de vaso sagrado con el que hacer las libaciones en sus solemnidades, explica. Todas estas prácticas tuvieron su reflejo en España. Cicerón, que poca presentación necesita, dejó escrito que los sacrificios humanos tenían en España el mismo carácter que en Galia, donde eran muy frecuentes. Y según afirma el catedrático de Historia Antigua, José María Blázquez Martínez en el dossier Cabezas cortadas, llevaba razón. En su trabajo, el experto recopila las diferentes fuentes clásicas que hacen referencia, de una forma u otra, a estos rituales. Así, narra que Publio Craso, procónsul de la provincia ulterior del 96 al 94 a.C., hizo castigar a los jefes de los bletonenses en las afueras de Salamanca por asesinar a seres humanos para ofrecérselos a los dioses. Tampoco se quedó atrás Estrabón. En el libro tercero de su geografía, el referido a España, escribió que los lusitanos, pueblo al que pertenecía el incombustible Viriato, hacían sacrificios y examinaban las vísceras sin separarlas del cuerpo para adivinar a través de ellas el futuro. Las entrañas de los prisioneros eran cubiertas con sagoi, mantos especiales de lana para que el hieróscopos o adivino hiciera una predicción después de que el cuerpo quedase inerte. Por último, amputaban las manos derechas de los cautivos para consagrarlas, orgullosos, a los dioses, una práctica de la que se valieron también los pueblos celtas. Pero los lusitanos fueron siempre los reyes de los sacrificios y las prácticas más turbias. El ejemplo más claro es que solían adivinar el futuro a golpe de vidas humanas, como explica Diodoro. Tras elegir a un hombre como ofrenda, le golpean con la espada por encima del diafragma y mientras cae, por la propia caída y por las convulsiones de sus miembros, así como por el flujo de la sangre, conocen el porvenir. Los ejemplos de sacrificios humanos en España se cuentan por decenas. En el funeral de Viriato, asesinado por sus propios generales, se sucedieron varios. Hasta tal punto llegaron a ser habituales que César y Tiberio castigaban con pena de muerte a los padres que sacrificasen a sus hijos. Tertuliano nos atestigua la existencia de sacrificios humanos en Cádiz durante el siglo II de la era cristiana. El canibalismo también fue una práctica que conocieron los españoles durante la invasión romana de la península. El episodio más llamativo se sucedió en Numancia. Sin embargo, en el 134 a.C., todo cambió gracias a Publio Cornelio Escipión Emiliano. Tras 10 meses de asedio, el hambre doblegó a los defensores. Apiano de Alejandría, el cronista principal de las guerras numanias y de los últimos momentos de la ciudad, dejó escrito en su libro sobre las guerras de España que al final se estaban muriendo de hambre. Desvela el autor. En los textos se especifica que empezaron a comerse a los muertos y que incluso cuando estos faltaron dieron buena cuenta de los débiles. Su debilidad les impedía luchar. Era un momento de desesperación absoluta. Luego chuparon el cuero y los huesos de los caídos. Sentencia.
El cronista Valerio Máximo fue más explícito. Los numantinos, rodeados por Escipión con una empalizada y un terraplén, una vez que habían agotado todo cuanto podía saciar su hambre, comenzaron, como último recurso, a comer carne humana. Por eso, al ser tomada la ciudad, se descubrió que muchos llevaban aún en el regazo trozos y miembros de los cuerpos descuartizados. Pero el de Numancia no fue el único episodio de canibalismo en España. Casi medio siglo después se volvió a repetir la escena en Calahorra. Fue entre el 72 y 73 a.C., cuando finalizaron las guerras sertorianas, una guerra civil entre romanos que arrasó también a los españoles. El ejército pompeyano asedió la ciudad de Calahorra. Los ciudadanos no se quisieron rendir y se dio la fames calagurritana. Prefirieron comerse unos a otros antes de capitular. Los autores clásicos recogieron aterrados cómo algunas tribus de España asesinaban a civiles para adivinar el futuro y cómo preferían comerse unos a otros antes que rendirse. En la Guerra de las Galias, el dictador romano Julio César dejó sobre blanco una práctica que le aterrorizaba de los guerreros españoles, los que se ven aquejados de enfermedades graves o andan en continuas luchas y en peligro, inmolan hombres como víctimas o hacen votos de inmolarse ellos mismos. La razón es que estaban convencidos de que no hay modo alguno de aplacar a los dioses inmortales, sino es ofreciendo la vida de un hombre por la de otro. Los propios cultos de dioses lusitanos y célticos que los sustentaron en la antigua España parecen haber sido practicados hasta el 399 después de Cristo, bien entrada la cristianización. Estos rituales los enmarcan no solo en la cultura propia de los lusitanos, sino también en la de otros pueblos del norte de la antigua España, así como en la de los bretones. Estos últimos principalmente en el territorio de las actuales provincias de Salamanca, Cáceres, Ávila, Zamora y Toledo.